Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que trabaja con la Fundación Ecotrackers en la avenida Amazonas N21217 Roca y que les ofrece a ustedes atención con medicina natural, con medicina aborigen y con medicina científica. Pero además es un productor de Guabiduca, una planta medicinal considerada antiespasmódica y una de las principales plantas medicinales de Ecuador, que la produce, la comercializa y la vende. Cualquier pedido pueden hacerlo ustedes al 0986001749, 0986001749 o a ecotrackersgmail.com. Bien, estamos entonces analizando lo que ha pasado en esta semana intermedia del mes de mayo, cuando tenemos que entender lo que está pasando entre Ecuador, lo que está pasando en América y lo que está pasando en el mundo. Quizás esta fue el mayor cambio que produjo la pandemia. La pandemia nos enseñó a entender que lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en América y lo que pasaba en el mundo no era un problema de Ecuador solamente, no era un problema solamente del continente americano o no era un problema solamente de el lejano oriente, de Europa o de un mundo aparte. Nos enseñó la pandemia que en este momento el planeta Tierra está globalizado, que existe una conexión entre los seres humanos de todo el planeta Tierra y que esta interconexión entre todos los seres humanos del planeta Tierra, gracias a la internet, al celular y ahora, gracias a la inteligencia artificial, los satélites, ha cambiado la forma de ver la vida, la salud y el mundo, porque nosotros, una generación que empezó a mediados del siglo XX, hemos visto y nos hemos sorprendido de entender que el mundo ya no es lo que pensábamos en nuestra juventud, en nuestra infancia. El pequeño país de 284,000 kilómetros situado en Sudamérica, sino que ahora nosotros somos seres humanos que estamos con hijos en el extranjero, con los que nos conectamos todos los días y sin tiempo límite y los podemos ver, recibimos inclusive dinero, recibimos ayuda, brindamos ayuda, consejos médicos, enviamos y recibimos cosas. Todo esto sucede en tiempo real. Y esto es algo absolutamente increíble. Para una generación como la mía, de mediados del siglo XX, lo que está viviendo es realmente tan asombroso que sí nos hace pensar que los seres humanos nos hemos convertido realmente en dioses del planeta Tierra. Y ya somos 8,000 millones, y en esos 8,000 millones existen miles de millones de personas que todos los días se educan, que todos los días estudian, que todos los días se informan, que todos los días se comunican, y se comunican sin límite de espacio, sin límite de tiempo. Es una verdadera revolución la que estamos viviendo. Y a partir de esto podemos entonces entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador. Como ustedes saben, Ecuador está viviendo un conflicto interno armado que, como hemos dicho, es una verdadera guerra civil. Y en este mes, estamos hablando de mayo, en que el presidente va a celebrar su primer año de gobierno en su segundo mandato, porque ya estuvo en la presidencia del Ecuador 2 años antes,
es decir, que ya está 3 años en la presidencia del Ecuador, y hasta el momento no ha podido resolver el principal problema por el que fue nombrado, y para el que fue nombrado y que prometió resolverlo, que es el problema de la violencia en Ecuador. Y este problema de la violencia en Ecuador en este mes presenta una cifra escalofriante. En los 5 meses que va de mando, en los 5 meses que va del año, llevamos 1,000 muertos. Y para consuelo, dicen que el año pasado fueron 1,400. Es decir, nos quieren hacer creer que hemos logrado bajar, el gobierno ha logrado bajar en 400 el número de muertos por asesinato, no por enfermedad ni por nada. Ni en el tiempo de la pandemia se vivió una violencia tal. En el tiempo de la pandemia podíamos explicarnos que la gente pudiera ser asesinada por un virus. Pero hoy la gente en Ecuador es asesinada por otro ser humano y, por supuesto, los seres humanos, en teoría, somos más inteligentes que los virus porque tenemos cerebro, estamos educados, manejamos recursos tecnológicos, celular, etcétera, etcétera, motos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en teoría, los seres humanos ecuatorianos, los mismos ecuatorianos, nos hemos vuelto en el peor peligro para otros ecuatorianos. Esto se produce porque nosotros, los ecuatorianos y el país del Ecuador, se convirtió en el primer exportador mundial de cocaína. ¿Y cómo se convirtió en el primer país mundial exportador de cocaína? Hoy nos enteramos que llegamos a ser el primer exportador mundial de cocaína porque el gobierno anterior de un banquero que lavaba dinero del narcotráfico, especialmente de la mafia albanesa, con el Banco de Guayaquil, y del que era accionista la compañía del actual presidente, Daniel Noboa, es la que nos ha llevado a que el Ecuador se convierta en el paraíso de la exportación de cocaína, pues las mafias, especialmente las mafias europeas, la mafia como la Andrágueda, la mafia albanesa, la mafia de Croacia, se han tomado el Ecuador y lo han hecho simplemente convirtiendo a las pandillas que existían en este país en su principal instrumento y mediante financiamiento de campañas electorales, lavado de dinero en bancos, inversiones en edificios, camaroneras, plantaciones de banano, en vehículos de transporte, en fin. Finalmente se dice y se tiene que admitir que en el Ecuador circulan miles de millones de dólares, que las playas de Salinas se llenan con el 100% de su capacidad, y estamos hablando de una capacidad enorme, y esas playas y esos hoteles y esos restaurantes están llenos porque la gente de Guayaquil dispone de dinero. ¿Cómo dispone de dinero? Pues ahora nos han dicho que es gracias a las tarjetas, pero resulta que las tarjetas se han convertido en el mecanismo mediante el cual los bancos lavan el dinero del narcotráfico. Así, por ejemplo, estamos hablando de que por el Banco de Guayaquil se habla de que la mafia albanesa ha lavado más de 200 millones de dólares. Pero no solamente eso. En sí, estos tres gobiernos, el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Daniel Noboa y el gobierno de Lenín Moreno, le convirtieron al Ecuador en un país botín. ¿Y cómo lo convirtieron en un país botín? Mediante los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Simplemente cogieron y nos endeudaron, nos sobreendeudaron. Pasamos de 40,000 millones de dólares que debíamos en el tiempo de Correa a 100,000 millones de dólares que estamos endeudados ahora
en estos últimos 10 años. Y estos 100,000 millones de dólares han ido a parar en manos de unos pícaros, de unos tramposos, de unos pillos, que son los que nos han gobernado. Hoy estamos tratando de deportar de Argentina a uno de los más grandes pillos que llegó a robar más de 800 millones de dólares, llamado Luque Lecaro, vinculado con el gobierno de Guillermo Lasso. Era miembro de su banco, era parte de sus funcionarios del banco, y estamos sorprendidos cuando funcionarios los más cercanos al presidente Daniel Noboa también se robaron mediante contratos con empresas como Progen y otras, dinero de los ecuatorianos, más de 100 millones solo con una empresa, con Progen, una empresa norteamericana, y eran funcionarios que sabían que cuando llegaban al gobierno, cuando llegaban al poder, se tomaban el derecho de hacer estas compras públicas y de robarse el dinero de los ecuatorianos. Dinero que ni siquiera era el dinero de los impuestos, sino que es el dinero del Fondo Monetario Internacional, que después todos los ecuatorianos, incluidos nuestros nietos y nuestros bisnietos, tendrán que pagarlos. Y ese dinero es el que se han robado en estos contratos. Tal es la farsa a la que ha llegado el presidente Daniel Noboa, que hasta su propia mujer ha pretendido ser periodista, graduada en la Universidad Dos Hemisferios en solo 8 meses, cuando la carrera la hacen todos los demás ecuatorianos en 5 años, en 4 años. Este es el nivel de deterioro moral al que hemos caído. Y el deterioro moral se debe a que nosotros, los ecuatorianos, hemos perdido la capacidad de reconocer a las personas enfermas. Es tan común ser enfermo en Ecuador que no pudimos reconocer que Lenín Moreno era un enfermo físico y mental al que se le llevó al poder. Y que los enfermos, especialmente enfermos físicos que tienen a su vez un serio problema de complejos mentales, como Lenín Moreno, se convierten en verdaderos verdugos de la sociedad humana. Lo está viviendo Estados Unidos. Trump es un demente senil que tiene a su disposición armas nucleares y un ejército poderoso que ni siquiera tiene la capacidad de reaccionar y de darse cuenta que está matando a otros seres humanos solo por el capricho de un demente como es Donald Trump. Nosotros nos hemos endeudado y hemos convertido, y los presidentes Daniel Noboa, Guillermo Lasso y Lenín Moreno convirtieron a nuestro país en botín. Lenín Moreno nos convirtió en botín del Fondo Monetario Internacional. Guillermo Lasso nos convirtió en botín de las mafias europeas que le financiaron su campaña y a las que entregó los puertos. Y Daniel Noboa nos ha convertido en botín que no solamente quiso apropiarse del petróleo de la Amazonía ecuatoriana mediante una compañía privada, que logró apropiarse de una mina de oro, la de Palo Quemado, con 30 años de producción de oro, plata, cobre y zinc, que ha logrado apropiarse de las compras públicas, especialmente del botín que se llama las compras públicas para el equipamiento del ejército y la policía del Ecuador. Ahí no se necesita ni siquiera hacer concursos, simplemente el señor decide a quién comprar y a quién no comprar. Y las compras públicas para la generación eléctrica,
Este ha sido el botín. Es así como nos han convertido en botín a todo el país, a todos los ecuatorianos. Y el principal sufrimiento ya lo percibimos. Los hospitales están desabastecidos. 5,000 médicos han sido expulsados, han sido sacados. Los médicos tienen que trabajar y atender 50 pacientes en un día. Esos 50 pacientes son atendidos, pero no reciben medicación, porque no hay. Y todo esto nos está llevando a un país donde la desnutrición se ha multiplicado, porque solamente en empleos públicos se han perdido 136,000 empleos públicos en el Ecuador. Esta debacle que estamos viviendo es la que nos obliga a reaccionar a usted y a mí y a pensar que seriamente no tenemos que ser tan estúpidos la próxima vez que votemos, porque fuimos los ecuatorianos que creímos en esta falsa democracia, porque la democracia hoy en el Ecuador es solamente el remate del cargo de presidente al mejor postor, al que más plata pone para la campaña. Y nosotros creemos que todos los ecuatorianos somos iguales un solo día en el año, el día que vamos a votar. Y esa falsedad nos la tragamos todos los días. Sabemos que nosotros los ecuatorianos no somos iguales ni siquiera entre costeños, entre serranos y entre amazónicos, ni siquiera entre individuos de barrios ricos y barrios pobres, ni siquiera entre hombres y mujeres, ni siquiera entre los niños de nuestras propias familias. Muchas gracias.